honor, y a todos los amigos que tengo en el Perú y a cada uno de ustedes. Quienes me escuchan en mis talleres saben lo enamorado que he estado siempre, que estoy del Perú, ¿no? de ese afecto enorme que tengo, de mi constante ida y vuelta con lo que es la cultura del Perú y con todo lo que son los puentes entre Perú y Uruguay, que son muchos más de los que a veces pensamos. Y también Ciro Alegría estuvo en 1960 en Uruguay y tiene una marca y una presencia de aquellos que saboreamos y que disfrutamos de la buena literatura. Sin duda es un nombre inaugural, como decía muy bien el doctor Silva Santesteban. Yo he titulado esta conferencia de Identidad en Continente en Ciro Alegría porque, como voy a intentar explicarlo, creo que el continente precisaba una voz y teníamos posturas que venían desde el modernismo, que de pronto eran más un eco de Europa, y teníamos posturas un tanto folcloristas, me refiero a Uruguay, me refiero a todo el continente, ¿no? Escritores que bajaron de la sierra, que traían prendido el ejercicio vital de eso que iban a interpretar en su novela, crearon un nuevo tiempo, ¿no? Desde el lenguaje y desde la experiencia. La primera mitad del siglo XX se caracterizó en lo cultural y en América por una búsqueda de identidad desde el complejo entramado que había quedado luego de diversas emancipaciones de los imperios europeos y de las revoluciones internas del siglo anterior. Más allá de los folclorismos regionales y de las expresiones consecuentes entre zonas del mundo tan distantes para esos tiempos, como resultaban la propia Europa y sus laberintos internos, África y el colonizado continente, América necesitaba un discurso, una teoría para la nueva cultura mestiza. En algunos escritores percibimos tales intenciones, con mayor o menor resultado. Desde Uruguay podemos anotar la propuesta americanista de José Enrique Rodó, con impronta netamente europea, o sea, no hablamos de un lenguaje, sino de un discurso que reivindicaba la necesidad de una presencia americana en el contexto. O la poesía de Juan Ibarburu, con influencias más españolas que francesas, donde sustituía la simbología impuesta por parnasianos y simbolistas por elementos tangibles de sus campos natales. Acá siempre recuerdo el ejemplo de César Vallejo, ¿no? de la sustitución de la simbología, el horno, por el cisne, cómo empezaba a haber una nueva simbología en la literatura. El gran renovador de la literatura hispana, el nicaragüense Rubén Darío, mantuvo de forma predominante un eco francés, al igual que Julio Herrera Rexil. En el Perú asoman varios nombres, pero citaremos a César Vallejo, José María Arguedas y a Ciro Alegría como procesos culminantes en este encuentro de un lenguaje auténtico. No se trataba de recoger y retratar el mero paisaje o documento antropológico, y menos de dibujar una postal, sino de exhibir todo lo que el contexto proyectaba en medio de traumáticos cambios. Es interesante anotar que junto a las búsquedas internas, América y Europa vivieron procesos de reelaboración discursiva y política que no los mantuvo alejados. Ese encuentro de ese lenguaje mestizo no está ajeno al ejercicio político e intelectual de Europa, sino, por lo contrario, alimentándose mutuamente. La generación del 98 española atendió también los regionalismos, enfrentándola a la influencia francesa. Yo acá recuerdo siempre cuando Rubén Darío llega en el 98 y conoce a los que van a conformar la generación del 98, Unamuno, por ejemplo, le dice: no, yo con los franceses no me interesa, o sea, quiero reflejar lo local, lo tangible, ¿no? Aquí podríamos volver a César Vallejo, a quien le tocó vivir e involucrarse tanto en el nacimiento de ideas políticas americanas, efervescentes intercambios dentro del grupo de la Bohemia trujillana, donde estaba Víctor Raúl Aya de la Torre, como en la Europa que polarizaba ideas que derivaron en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. El Perú reúne características especiales en las coordenadas que podríamos analizar. La emblemática región andina, indómita, y que supo
resguardar vestigios de culturas prehispánicas, zonas selváticas, enclave estratégico de la colonia española y presencia africana a través de esclavos. Desde cualquier lugar del mundo se observa al Perú como el corazón de un continente desde donde laten las expresiones más genuinas que riegan un ideario intrañablemente americano, en la cultura milenaria, en sus montañas, comidas, danzas, músicas y expresiones artísticas que recogen el mestizaje. Ciro Alegría nació con este siglo de cambios, donde el hombre debió, entre istmos, fronteras mutantes y avances tecnológicos que muchas veces superaron su responsabilidad, aprender a convivir en la emancipación de imperios centralizadores. Esta realidad, sin perder la identidad de su norte peruano, fue el signo de su escritura. El indigenismo aprendido desde adentro del paisaje, el ejercicio trascendente, donde puede identificarse realidades ajenas, como ocurre con toda buena literatura. La trascendencia de la literatura sin abandonar el paisaje interno. Hay una máxima que se mal atribuye a Tolstoy, que es aquella de describir tu aldea, de describirás el mundo. En realidad no es de Tolstoy que se la atribuye. Pero que ese sentimiento, como no hay que rehuir, algo que creo que nos enseña Ciro Alegría, no hay que rehuir del lenguaje cercano. No hay que pensar que por hablar desde lo local no nos van a entender desde otro lado. Yo me permito una pequeña anécdota. Justino Zavala Muniz, un dramaturgo uruguayo que fundó la Comedia Nacional, la Escuela de Arte Dramático, inauguró muchos. Margarita Sirgu, quien llevaba todo el trabajo teatral de García Lorca, se exilió en Uruguay. Y en un momento lee un texto, Margarita Sirgu, de Zavala Muniz, que hablaba de un personaje rural, de la compañera del gaucho de la campaña uruguaya, que es y lo leía muy bien Margarita Sirgu, de la actriz, y Zavala Muniz le decía, pero ¿cómo usted, Margarita Sirgu, que es española, que nació en España, cómo puede interpretar a un personaje rural de la campaña, ¿no? Y Margarita Sirgu le dijo, el tema es que esa campesina de Uruguay, de la campaña uruguaya, como puede ser un campesino de la sierra peruano, tiene el mismo sentimiento adentro que una campesina en España. El lenguaje, ahora, nos acercamos mucho más a ese sentimiento universal si no mentimos y si no nos mentimos, o sea, si nos acercamos a realmente cómo uno no puede hablar de algo que no conoce. Entonces, para llegar al entrañable sentimiento tenemos que ser honestos, y cuando lo hacemos logramos atender también el sentimiento de una realidad ajena en lo circunstancial, en lo anecdotario, en lo contextual, pero no en el sentimiento, que es siempre el mismo. En Ciro Alegría comulga el haber nacido en una familia de terratenientes con la atención y sensibilidad frente a la situación de los trabajadores de la Sierra Andina. La vocación periodística de su padre y otras circunstancias contextuales podrían explicar la particularidad que lo hace ir más allá de un criterio clasista, pero en definitiva es la fina sensibilidad la que elevará su visión hacia una búsqueda altruista y política. La ascendencia indígena que estaba presente en su sangre y las historias de sus paisajes fueron parte de la infancia hasta que la llegada a Trujillo lo puso frente a César Vallejo en el Colegio San Juan, quien haría el mismo ejercicio de desplazar la simbología europea por elementos tangibles y americanos de su Perú, consiguiendo un carácter universal. Como en un ritual iniciático, la humilde condición de maestro del santiaguino sería parte del devenir de ese despertar trujillano. El contraste entre el contexto serrano y el urbano, donde viviría en casa de su madre paterna, sin duda estimuló el asombro temprano de Ciro Alegría, que escribiría de adulto sobre las experiencias. Su tía, estimulando la lectura, la discusión literaria, en la ciudad que era y sería centro de debates, Trujillo, y de génesis intelectuales, podrían explicar hoy la formación que mantenía también el recuerdo nostálgico de su terruño natal. La malaria contraída lo contacta también biográficamente con César Vallejo, si consideramos que Santiaguino también enfermó durante su infancia y cargó con secuelas durante el resto de su vida. Por aquellos años de crecimiento conoció también al pintor José Sabogal, que no solo reflejó
reflejaba el indigenismo en su obra pictórica, sino que tenía en su teoría ensayística conceptos que buscaban reflejar una identidad regional. El acontecer vital de Cielo Alegría estará cargado de aventuras. Luego del fallecimiento de su madre, vendrá la fallida incursión en Lima, el afianzamiento de su compromiso con la literatura que comenzó a practicar muy temprano, el periodismo, y el involucrarse con pasión en lo social. Todo comulga y confluye en una personalidad entusiasta y protagonista de sus tiempos. El ya constituido Grupo Norte lo verá participar y la adhesión al APRA y a los fundamentos americanistas de Víctor Raúl Haya de la Torre a fines de los años 20 se realizará con una militancia fervorosa mientras estudiaba letras. La revolución aprista de 1932 lo hacen conocer en carne propia las consecuencias de la derrota que ese brutal episodio bélico, así como los padecimientos de la cárcel en Trujillo y en Lima. Junto a su primer matrimonio, vivirá el exilio en Chile, donde obtiene un premio literario y publica La Serpiente de Oro. El editorial Nacimiento 1931 al autor de forma indisoluble al indigenismo, con una historia inserta en los contextos paisajísticos que le eran tan afines desde su infancia y evocaban una nostalgia implícita. Pero los balseros del río Marañón no solo son parte de una postal, sino que están también inmersos en la conflictiva connivencia con los poderes y las ambiciones de los que lucran en estos territorios, constituyendo una novela con impronta discursiva y comprometida con su tiempo. El río también es bravo, cito, de tanto guapiar morimos a veces, pero no lo fuimos, porque somos hombres y tenemos que vivir común es la vida. La narrativa incluye el habla regional y describe tanto la sierra como la costa con un magistral poder pictórico, donde cualquier adjetivo es sustituido por una visión que transporta al lector a estos lugares. Yo le doy mucha importancia a este ejercicio literario de Cielo Alegría, porque nosotros no nos comprometemos con la historia de Cielo Alegría a partir de algo explícito, frontal, que nos pone, sino que nos describe sin adjetivos un paisaje, un lugar que ya de alguna manera nos convoca a sentir una adhesión, una simpatía, un afecto por ese lugar. Y el drama que se desencadena después nos lleva a adherirnos a la visión del autor. Esa inteligencia, esa forma de presentar, y no esa sutileza que lo consigue un gran escritor. Esa sutileza hace que nosotros de alguna manera seamos invocados, convocados e hipnotizados por la trama y sintamos ese devenir de la tragedia que presenta la historia. El mestizaje forma parte de lo anecdotario, de lo lingüístico y de lo descriptivo con la fluidez de quien ha vivido y siente lo que narra. Es notable cómo lo sincrético no abandona la percepción sensible y no cae en facilismo, permitiendo que discurra el mensaje final del autor. Nace con esta novela, tal como lo había anticipado aquella persona en la prisión de Lima, evocado por el lema de Krauss, un narrador pleno, con lenguaje propio y también trascendente, influyente y revolucionario. La recuperación, luego de la embolia cerebral que sufría en aquellos años posteriores a La Serpiente de Oro, nos muestra un Cielo Alegría con la enorme capacidad de superar los obstáculos que le ponía el destino. Y en la recuperación del lenguaje, mermado por el padecimiento, el que nace en su segunda novela, la anécdota cuenta que escuchaba ladrar a unos perros durante la convalecencia, y esto le traía recuerdos que generaron la escritura de los perros hambrientos. La novela comienza así. El ladrido monótono y largo, agudo, hasta ser taladrante, triste como un lamento, azotaba el vellón algo de las ovejas conduciendo la manada. Esta, marchando a trote corto, trisca que trisca, el nicho duro, moteaba de blanco la vejosidad gris de la cordillera andina. Era una gran manada, puesto que se componía de 100 pares, sin contar los corderos, porque ha de saberse que tanto la antuca, la pastora, como sus taitas y hermanos contaban por pares. Su aritmética ascendía hasta 100 para volver de allí al principio, y así habrían dicho 500 o 700 o 900, pero en realidad jamás necesitaban hablar de cantidades tan fabulosas. Todavía, para simplificar aún más el asunto, iban a su auxilio los pares,
enraizados en la contabilidad indígena con las inertes raíces de la costumbre. Y después de todo, ¿para qué engrollar? Con tales faenas de los atesoradores, y un pueblo que desconoció la moneda y se atuvo solamente a la simplicidad del trueque, es lógico que no engendre trascendencia de muchos números. Esto me parece fantástico, ¿no? Porque es lo que citaba anteriormente, o sea, nos volvemos cómplices de la historia, no a través del discurso, sino que empezamos a entender acá el lenguaje indígena, la costumbre indígena. O sea, estamos hablando, e incluso ya de manera muy hábil, nos está poniendo en una postura. Estamos comprendiendo la forma de contabilidad de los indígenas, y en ese aprender la contabilidad de los indígenas estamos sintiendo una empatía por ese pensar, donde no, a ver, de un lado están los acumuladores, me parece brillante, porque, a ver, los españoles, los colonizadores, aquellos que llegan, cuentan hasta millones, el indígena no precisa, y ya de alguna manera, de forma indirecta, nos está colocando frente a lo que es la ambición. O sea, ¿para qué el hombre precisa contabilizar tanto? ¿Para qué miles de hectáreas? ¿Para qué plantaciones donde no llega la vista? Nos está colocando éticamente, moralmente, del lado del indígena. Estamos comprendiendo la situación del indígena, estamos sintiendo empatía por el indígena. Otra vez los adjetivos son sustituidos por la descripción de un entorno que conduce al lector y lleva, por un contraste, al drama. Ciro Alegría siempre hace convincente su historia y propuesta, diría el uruguayo Mario Benedetti. La avaricia de un hacendado sin escrúpulos, la sequía y la hambruna que separa a los perros de la voluntad de sus dueños, la solidaridad como recurso, se construye una gran metáfora que expresa el discurso del escritor. Nada es explícito, pero el lector se encuentra frente al laberinto de la condición humana con sus alturas y sus profundas miserias. Desde el regionalismo y el lenguaje que incluye terminología mestiza o directamente ancestral, el indigenismo se expresa en las letras de Ciro Alegría. La selección del mundo es ancho y ajeno, en Chile, luego el premio otorgado en 1941, en el concurso latinoamericano de novela, ¿no? En Estados Unidos, con el posterior éxito de su publicación, será la definitiva y gran consagración de Ciro Alegría con una obra esencial para la literatura latinoamericana. Está en el ideario de toda América, este libro, ¿no? O sea, no hay quien no, incluso es más, hasta la referencia del libro es parte de aquellos que no lo han leído. Eso es cuando algo se logra un nivel de popularidad, de adhesión, que va más allá de lo que es excepcional. Fila sus paisajes andinos de la Sierra Peruana. El autor lleva al mundo los dramas de la entrañable condición del ser humano en una primitiva dialéctica de la naturaleza y convivencia, enfrentados otra vez a la avaricia y corrupción. Cito: desde donde se encontraba en ese momento podía ver el caserío, sede modesta y fuerte de la comunidad de Rum, dueña de muchas tierras y ganados. El camino bajaba para entrar al fondo, apoyada entre dos hileras de pequeñas casas que formaban lo que pomposamente se llamaba Calle Real. Toda esta descripción, cierro cita, los perfectos trazos que incluían el afecto y la descripción de su tierra natal, las complejas problemáticas del ser humano enfrentado, en definitiva, a la naturaleza, que podía brindarle la armonía cuando se despojaba de la ambición y apostaba a la convivencia y al rico lenguaje que aprendió de niño. Eran ofrecidos a los lectores de diversos países y las fronteras se borraban para instalar a Ciro Alegría como uno de los escritores más importantes de su tiempo. Su narrativa nace del conocimiento de la situación de los peones e indígenas en las haciendas familiares y podemos percibir la experiencia directa donde la dicotomía entre las clases sociales ocasiona conflictos. El afecto por los campesinos desprotegidos resuma en las páginas a través de la descripción y costumbres locales. El lenguaje reafirma la autenticidad, eso es un rasgo genial, me parece también, lo que hablamos hoy, cómo el lenguaje reafirma la autenticidad, la veracidad, como parte de la narrativa y sin concesiones a la hora de atender la supuesta incomprensión por parte de lectores lejanos a la geografía que contextualiza el relato. Lo coloquial resulta transgresor, pasa a formar parte de la propuesta en la medida que centralizan los rasgos, las razones de las historias. El sentimiento de humillación, discriminación y confrontación de clases puede ser común a distintas y lejanas zonas del planeta, pero al particularizar
materializar y acentuar los detalles de un sitio preciso, la emoción se incrementa, ya que deja de tener un carácter general y podemos ver de cerca la situación con el impacto dramático que esto provoca. Un aspecto revolucionario y nuevo en la desnudez con la cual es exhibida desde el conocimiento directo la situación de los campesinos en la sierra, donde ya no es una mirada burguesa, como había acontecido con alguna literatura anterior de carácter folclórico, sino que por lo contrario se involucra una visión solidaria y atenta a los reclamos de los sectores marginados. Aquí, esta falta de concesión de alguna manera a la formalidad es parte del carácter revolucionario. Aquí el vocabulario tiene una importancia vital, ya que logra alejarse de cualquier artificialidad e invoca a un realismo social que instala el protagonismo del habitante educado en las costumbres andinas. El paisaje y los actores conforman un gran plano que armoniza entre lo entrañable y lo palpable. Y al mismo tiempo nos acercamos a gestos individuales que exaltan los dramas de la convivencia humana. En el prólogo escrito por el propio autor para la 10ª edición del Mundo Sancho y Ajeno, fechado el 4 de noviembre de 1948 en Nueva York, Ciro Alegría nos cuenta el momento en el cual surgió la idea de su emblemática novela. Y cito: allá en el año 1938, residiendo en Chile, escribía mi novela Los perros hambrientos y estaba por titular uno de los capítulos, El Mundo Sancho y Ajeno, cuando se me ocurrió que había una nueva novela allí. En ese momento me azotó una intensa ráfaga de ideas y recuerdos, sino con todos los detalles y su completa estructura. Panorámicamente vi el libro casi tal como está hoy. Cada escritor tiene sus propias exigencias espirituales y una de las mías es encontrar el título adecuado. Es una suerte de punto de referencia, lugar de encuentro. Los años que siguieron me habían de servir para volver con el pensamiento sobre aquel hito y acumular material en torno. Cuando los amigos me hacían la consabida pregunta si tenía un nuevo libro listo, yo les respondía: tengo, lo único que me falta escribir. Me parecía un chiste y no lo era. Aquí, cierro cita, aquí podemos anotar la continuidad donde está presente el paisaje humano del campesinado y una clara visión de denuncia. Ese hipotético capítulo de Los perros hambrientos había disparado una nueva trama que sería recogida en su siguiente novela. Lo consecuente, desde decirlo en este caso, estamos hablando de que ese hipotético capítulo ya le había disparado en una novela, o sea que no era, como diría Picasso, no era una búsqueda, sino un encuentro constante. Más adelante, en el mismo prólogo, se desentraña lo medular de las historias que asoman en su narrativa, en este caso referido a la novela prologada, pero que en su caso puede extenderse a todo lo que publicó Alegría. Abro cita: nací en una hacienda, crecí en otra, ambas pertenecientes a la provincia de Huamachuco, en los Andes del norte del Perú, y desde niño hubo de andar largos caminos para ir a la escuela y al colegio, situados en la ciudad andina de Cajabamba, en la costeña de Trujillo. Así me llené los ojos del panorama y conocí al pueblo de mi patria. Mujeres de la raza milenaria me acunaron en sus brazos y ayudaron a andar. Con niños indios jugué de pequeño, siendo mayor alterné con peones indios y cholos en las faenas agrarias y los rodeos. En brazos de una muchacha trigueña me alboreó el amor como una amanecida quechua, y en la áspera tierra de surcos abiertos bajo mis pies y retadoras montañas alzadas frente a mí, aprendí la afirmativa ley del hombre andino. Supe también de su dolor. Mi padre administraba la hacienda, a cabal grande, con ánimo justiciero. Él tenía características hispánicas y esa aptitud para revelarse en ideas y hechos que contrabalanceaba la actitud para la opresión que también distingue a la raza, la conciencia de clase, ¿no? En mi madre se combinaba el mismo irlandés con la ternura nativa, mestizaje. El resultado fue que en Marcabal comenzó a resquebrajarse el feudalismo de la región. Acá está reivindicando la experiencia familiar y esa influencia que nosotros de alguna manera notamos. Cierro la cita. Es interesante, de acuerdo a este prólogo, la reivindicación de una posible armonía entre los sectores que conforman el hábitat andino, separados por circunstancias históricas, étnicas y de costumbre, pero con la eventualidad, el respeto, la comprensión y la admiración. Como también ocurre con Arguedas y otros autores indigenistas, no se trata de saltar la condición del indígena exento de una coexistencia. No tenemos otro camino que prever y atender el mestizaje.
América es mestiza. O sea, es la situación en la que se enfrenta el autor. Como también ocurre con Alegría. Lo expresado por Alegría trasunta a su literatura y el resultado es un mestizaje donde la justicia social garantiza la felicidad. Lo planteado en el mundo de Sancho y Ajeno y en toda la obra de Cielo Alegría refleja el drama de varios siglos para el continente. Cada uno de nuestros países sufrió el proceso de la colonización con las fatales y catastróficas consecuencias conocidas. Al siglo XX le tocó, de forma particular, el debate desde varias posturas ideológicas, pero cualquier propuesta debe plantear soluciones frente a la reliquia ancestral que está irremediablemente quebrada. Los americanos caminamos entre ruinas, despojos de civilizaciones mancilladas, y los vestigios nos recuerdan a cada paso las páginas crueles que dejaron el encuentro desigual entre dos mundos y la ambición humana. La vasija de barro cocida hace cientos de años y hoy quebrada que tenemos en nuestras manos ya no puede arreglarse. Permanecerá quebrada y eso duele. No podemos recuperar las tradiciones con la fidelidad que permita devolvernos la historia de nuestros pueblos ancestrales antes de ser exterminados, esclavizados o marginados. El camino entonces es el de la memoria y el aprendizaje de lo que nos puede aportar la cultura indígena en su eco de tradiciones y costumbres sobrevivientes. Pero el presente es mestizo y cualquier visión intelectual que atienda a esta problemática será sincrética. Es entonces cuando el aspecto discursivo de Cielo Alegría toma una importancia singular. Debemos atender lo indígena no solo desde una postura maravillada por la importancia histórica, sino como una situación actual para remediar. Tan vigente la primera mitad del siglo XX, cuando la obra, siglo XX, como en este comienzo del siglo XXI. Los caminos y propuestas de las últimas décadas, acá, que yo felicito la idea de este congreso, ¿verdad? La manera que nosotros revisamos la obra de Cielo Alegría, estamos revisando la situación del siglo XXI también. O sea, cuando una obra se hace universal, de alguna manera es aplicable a toda la serie. Los caminos y propuestas de las últimas décadas muchas veces han seguido avasallando la cultura indígena al servicio de teoría o propuestas políticas de carácter sectario, lo cual tampoco resulta un auxilio para estos sectores. Es muy importante analizar que la obra de Cielo Alegría se sumerge en la psicología y costumbres del campesinado indígena y andino sin inducirnos de una teoría burguesa, sino desde la empatía establecida luego de un profundo conocimiento. Pasamos las páginas y nos sentimos parte de esa Sierra Norte. Trabajamos con el campesino, comemos sus comidas, nos alegramos o nos ponemos nostálgicos con su música y sufrimos las adversidades que se les presentan. En ese altar mancomunado que nos permite la literatura, somos absorbidos por el drama que se desencadena y nuestro conocimiento adquirido desde la voz del autor nos otorga la facultad de afiliarnos a una opinión reivindicativa. El mensaje total de este planteo es muy valioso e inteligente en esa mitad del siglo en el cual fue publicado El mundo de Sancho y Ajeno, y donde el arte refleja con máximas concluyentes las ideologías. La literatura de Cielo Alegría encuentra la identidad americana desde el testimonio directo y en un primer plano que capta los aspectos más auténticos de los sectores marginados que preservan la historia profunda. Es bueno repasar desde la sensible conducción, que significa una magnífica escritura, las huellas de nuestro suelo, más allá de interpretaciones de aspectos turísticos, del proselitismo político o de una postal. El hurgar en estas señales es mirarse al espejo, entenderse y entender con libertad qué ha pasado y continúa sucediendo en nuestros países. Luego del enorme éxito del mundo Sancho y Ajeno, siguieron para Cielo Alegría la estadía en Estados Unidos, en Puerto Rico, el divorcio con su primera esposa, la estadía en Cuba, el casamiento con Dora Barón, y el retorno al Perú en la segunda mitad de la década del 50. Una agenda cargada de actividades, el afecto de sus hijos, padecimientos diversos de salud que no menguaron su hábito de fumador, y constante inquietud política que lo llevaría a adherirse a la acción popular. Perteneciente a un siglo que debatió ideologías en la búsqueda intelectual de respuestas que ordenaran el mundo mientras sucedían cambios dramáticos en lo filosófico, institucional y tecnológico. Inquieto y presente en las páginas de su tiempo, se convirtió en un referente ineludible. Su obra ofrece el reflejo de toda América, desde ese corazón de la sierra. Probó que para ser universal, más importante que la búsqueda comunicacional como objetivo,
desde la honestidad de un lenguaje propio que terminará expresando el sentir entrañable de todo habitante de cualquier parte del planeta. De César Vallejo, que yo conocí. Cito: me fue difícil conciliar el sueño en medio de la inquietud que se apoderaba de un niño que irá a la escuela por primera vez pensando que mi profesor, según decía, era poeta y a quien el severo anciano había llamado loco, cuando no idiota, lo que escuchaba sobre César Vallejo. Mi compañero de viaje, que era también estudiante del mismo colegio, me llevó hasta el local. La sutileza y la alegría, permítanme esta anotación. Por aquí no entran ustedes, me dijo, al llegar a una gran puerta sobre la cual se leía la inscripción Dios y la patria. Esta puerta es para nosotros, lo de la sección media. Vamos por allá. ¿Dónde va a ser el encuentro entre Vallejo y Ciro Alegría? Caminamos hasta la esquina y volteando se abrió a media cuadra la puerta que usaban los profesores.